un mes más con todos ustedes en un nuevo encuentro digital del periódico El Economista y Buró Veritas Centro Universitario. Hoy tenemos la gran suerte de contar en nuestro plató de televisión con Juan Liquete, secretario general del Club de Excelencia en Gestión y uno de los mayores expertos en España en gestión, excelencia e innovación. Bienvenido, Juan, es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, igualmente por haberme invitado. Antes de empezar, les recordamos las formas que tienen de seguir este encuentro digital. Pueden hacerlo a través de la web del diario eleconomista.es, también a través de la nuestra de Buró Veritas Centro Universitario, que es bvcu.es, y pueden tuitear el encuentro a través de la red social Twitter mediante el hashtag, apúntenlo, encuentro digital. Como les decíamos, Juan Liquete es uno de los grandes expertos en España en gestión, innovación y excelencia. Es actualmente secretario del Club de Excelencia en Gestión, que es el organismo representante en España de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, cuyas siglas inglesas de EFQM dan nombre al modelo de excelencia, el modelo EFQM. Con Juan Liquete vamos a hablar hoy del modelo EFQM y su efectividad para mejorar la calidad de las empresas españolas. Ahora, si le parece, Juan, vamos a empezar con la entrevista y me gustaría que hablara del Club de Excelencia en Gestión para los espectadores que quizá no conocen esta institución. Por supuesto, muchas gracias. El Club de Excelencia en Gestión es una asociación, no tiene fines de lucro, data de 1991 y fue fundada con un propósito de promover la cultura de la excelencia en la gestión de las organizaciones en general, empresas o instituciones. Quizá, ¿qué es el club? Lo puedo explicar mejor que no es, con qué no es. No es ni una escuela de negocio, ni pretende serlo, aunque hacemos algo de formación, ni tampoco es una consultora, aunque hacemos asesoría para nuestros socios. Lo que sí es un lugar de encuentro donde las empresas y instituciones, las organizaciones en general, sus directivos, comparten experiencias entre ellos. ¿Para qué? Pues para aprender unos de otros. Dentro de ese, digamos que de ese núcleo de actividades, estas están arropadas por una serie de otras que puedan ser, pues, por ejemplo, difusión, sensibilización sobre los conceptos que queremos promover. También, como decía antes, hacemos algo de formación, también hay otras actividades de reconocimiento, que luego hablaremos, todo ello encaminado a que las empresas puedan realizar esa actividad de aprender unos de otros sobre prácticas de gestión. Y vamos a hablar a lo largo de la entrevista de un concepto fundamental, que es la excelencia. Juan, ¿cómo podríamos definirlo para la gente que no sepa en qué consiste este concepto? Bueno, lo podemos definir de muchas maneras, pero a mí me gusta una muy concreta y es que se remonta a los años 80. En los años 80 hay un gurú muy conocido en el mundo de la gestión, que es Tom Peters, procede de la Universidad de Harvard. Bien, él, además de ser profesor y gurú, pues también es consultor. Entonces, en los años 80 él decidió analizar un número de empresas, del orden de 100, creo recordar, y con ellas escribió un libro muy conocido, que dio la vuelta al mundo, un bestseller, que se llama En busca de la excelencia, que lo sigo recomendando todavía hoy a todos aquellos que queréis profundizar o que queráis analizar la evolución de lo que es la excelencia. Pues bien, lo que él hizo básicamente fue analizar 100 empresas del Fortune 500, 100 empresas que tenían además éxito sostenido a lo largo del tiempo. Es decir, no eran empresas que triunfaban en un momento determinado puntualmente y luego pues dejaban de hacerlo, sino que tenían a lo largo del tiempo ese éxito, eran las empresas más admiradas, etcétera, ¿no? Bien, él analizó y lo que descubrió que tenían en común esas empresas para tener éxito sostenido es lo que conformaba, en ese libro conforman lo que yo llamo los principios universales de la excelencia. ¿Y qué cosas había ahí? Pues él descubrió que estas empresas, todas ellas tenían en común cosas como que el liderazgo estaba inspirado en la comunicación, en las puertas abiertas, estamos hablando de los años 80, los años 80. Los directores no tenían las puertas cerradas, sino que las tenían abiertas, se podían comunicar, se comunicaban, de hecho. El talento era algo fundamental para tener éxito, la innovación, la creatividad, la pasión por el cliente, no solamente darle lo que espera, sino que incluso superar sus expectativas. En fin, todo esto es lo que conforman los principios universales de la excelencia y es lo que
lo que todavía hoy, quizás con la evolución que han tenido que experimentar algunos de estos términos y de estos conceptos y de estos principios, quizás, por ejemplo, en los años 80 la responsabilidad social corporativa era algo que todavía no se tocaba de una forma, y hoy es importantísimo y forma parte de esos valores de la excelencia, hoy que entonces no estaban, como digo. Por tanto, hay algunos valores que han evolucionado, pero el núcleo sigue estando ahí, sigue siendo muy parecido al que entonces era. Y esto es lo que hoy día pues tratamos de fomentar con distintas actividades, distintas herramientas, que esos principios, esos valores que llamo yo universales, cómo los podemos bajar al día a día de la gestión de cualquier organización. Y seguramente habrá muchos empresarios que estén viéndonos a través de la web del diario El Economista. Y para ellos, ¿qué beneficios tiene la excelencia para una empresa? Pues yo diría que uno, fundamentalmente. Puede haber más, ¿no? Pero uno, sobre todo, es competitividad. Ser competitivo, mantenerse competitivo hoy, mañana y siempre. Y uno se mantiene competitivo porque precisamente la excelencia empuja primero a saber uno dónde está, a autoevaluarse continuamente, a autodiagnosticarse, ¿no? Y además compararse con los demás. Y en esas comparaciones, como resultado de esas comparaciones, sobre todo compararse con aquellos con los que considera uno, o la empresa o la organización considera que son sus competidores, ¿no? O dicho de otra manera, son aquellos rivales en los que tus clientes o tus grupos de interés te ponen a competir. Es decir, ellos te ponen a competir con esas organizaciones. En la comparación con esas organizaciones es donde surgen las diferencias, lo que uno tiene que ir progresando continuamente para estar ubicado o colocado en la mejor posición. Esto es lo que yo diría que es el principal valor que trae la excelencia a cualquier organización, que la aplique. Y para ser prácticos, ¿existe relación entre la excelencia y los rendimientos, los beneficios económicos de una compañía? Por supuesto. Vamos a ver, ser competitivo es estar en las mejores condiciones para que tus productos y servicios sean los más demandados, o sean demandados de acuerdo con las mayores ventajas que tú quieras tener. Bien, esto es ser competitivo. Si a esto le añadimos un acierto en elegir los productos y servicios correctamente para los mercados en los que queremos estar, la mezcla de competitividad más estas decisiones son los que traerían como consecuencia beneficios, ¿no? O rentabilidad. Pero claro, todo esto hay que hacerlo bien. Es decir, el tomar las decisiones correctamente también hay que hacerlo con calidad y con excelencia. Por tanto, no es la panacea milagrosa, pero contribuye de manera determinante a obtener beneficios. Y Juan, ¿cómo lo ves? Porque los tiempos no son muy buenos ahora mismo. ¿Merece la pena para un empresario, para un director de una compañía, que invierta dinero en mejorar la excelencia a costa de ese presupuesto que va a invertir? Bueno, vamos a ver, hay algo que mucha gente se empeña en poner en la balanza coste y calidad, y sacrificando con ello el coste de la no calidad. Es decir, ¿qué pasa si una empresa no hace calidad? No hace las cosas con calidad. ¿Qué pasa, por tanto, si no se anticipa? ¿Qué pasa si no trabaja, gobierna sus riesgos, por ejemplo? Pues pasa lo que, por dar dos ejemplos, ¿no? Enero del año pasado, Costa Cruceros, el famoso barco que se hunde en el puerto, se monta una catástrofe impresionante, con daños a las personas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ni siquiera estaba previsto que eso pudiese suceder, es que ni el propio capitán sabía qué es lo que había que hacer. Bueno, por tanto, este es un ejemplo de lo que pasa cuando no se tiene ni siquiera entre los requerimientos de la organización, se tiene lo que es calidad en situaciones como esta, ¿no? O lo que le pasó, por citar otro ejemplo, a British Petroleum en el vertido que tuvo en el Golfo de México hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, que produjo una catástrofe ecológica y sin precedentes en el Golfo de México, y que todavía hoy están calculando cuántas son las indemnizaciones a pagar al gobierno de los Estados Unidos,
esta compañía, ¿no? Por mor de que se rompió una tubería que produjo ese derrame, ese vertido. Las cifras superan las varias decenas de miles de millones de dólares. Esto es lo que pasa cuando no hay calidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay calidad? Cuando hay calidad, lo decía antes, cuando una compañía se propone impregnar su forma de hacer, su forma de gestionar con estos valores de la excelencia que citaba antes, es decir, con calidad, haciéndolo mejor cada día, comparándose con los demás, extrayendo conclusiones, actuando sobre esas conclusiones. Entonces lo que uno tiene es una mejora permanente de su capacidad competitiva, y esto, como decía antes, si además viene acompañado de unas decisiones correctas en los productos y servicios que uno elabora o que uno comercializa y los mercados en los que hacerlo y comercializarlo, pues posiblemente digo, no digo con seguridad, pero posiblemente estamos en las mejores condiciones para tener beneficios. Ahora, esto no hay que hacerlo solo en crisis, esto hay que hacerlo permanentemente. Quizás lo que ocurre es que en las crisis, aquellos que no trabajan de esta manera, se nota mucho más y están mucho más expuestos a desaparecer o a sufrir graves consecuencias motivo de la crisis. Y para asegurar esa calidad, ¿cómo se puede gestionar un negocio, una compañía? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que hoy es fundamental, tal vez lo ha sido siempre, pero cada vez más, ¿no? Es tener un sistema de gestión formalizado. Es decir, en un sistema de gestión lo que tenemos puesto de manifiesto ahí es el proyecto empresarial, en qué consiste ese proyecto empresarial, con su visión, su misión, sus objetivos estratégicos, los resultados que se pretenden alcanzar, la organización con la que se quiere trabajar, el estilo, la cultura humana, la cultura de recursos humanos que se necesita tener. Están identificados seguramente los procesos que son clave, que son críticos para ese modelo de negocio, etcétera, etcétera. De ahí hasta tener definido pues el conjunto de proyectos o de actividades en las que hay que poner énfasis en cada momento para perseguir los objetivos que se persiguen. Si a esto lo impregnamos de los valores universales, de la excelencia, si todo esto está impregnado por esa cultura, por esa manera de entender la gestión, pues entonces estaremos en condiciones de acercarnos a la excelencia. Como digo, bueno, no lo he dicho, pero lo digo ahora, la excelencia es algo que nosotros decimos no se llega nunca, es algo asintótico, es decir, nos acercamos mucho, nos podemos acercar mucho, pero nunca se llega. La excelencia, por tanto, no es una meta, es un camino, es una manera de tener estímulos, de encontrar estímulos para superarse continuamente, ¿no? Entonces, con un sistema de gestión, con estos principios de la excelencia impregnados en él, y con los mecanismos que la de excelencia ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, como es el autodiagnóstico, la autoevaluación, los planes de mejora, resultado de esa autoevaluación, las comparaciones con los demás, todo ese conjunto de cosas es lo que hace que una organización, si luego cuenta con los activos humanos adecuados para el modelo de negocio o para el proyecto empresarial que persigue la organización, pues tenemos, yo diría que ahí está el núcleo, digamos que el conjunto de elementos que son fundamentales para tener éxito y para ser alguien que persigue la excelencia o que incluso tiene calidad, es lo que podríamos considerar, el mercado podría considerar como que tiene calidad, ¿no? Y ahora mismo, en la actualidad, ¿cuáles son los principales modelos de gestión de excelencia que tenemos? Sí, bueno, hay diversos modelos. La mayoría de ellos están inspirados en los valores que decía antes que había recogido Tom Peters en su libro En busca de la excelencia. Quizás el primero de ellos anticipó, que es el modelo Deming en Japón, 1951. Este es uno de los clásicos, ¿no? Quizás Japón, después de la guerra que tuvo, el país quedó destruido, y esto hizo que se fijaran se centraran mucho en la calidad y en la excelencia como motor de esa transformación económica, social, etcétera, ¿no? Y de desarrollo.
Por tanto, fueron quizás los pioneros en tener el primer modelo. Después, en el año 87, 1987, los Estados Unidos lanzaron el Malcolm Baldrige, que es otro modelo de excelencia que está vigente hoy. Posteriormente, en 1991-92, la FQM crea el modelo FQM, que es el más extendido en toda Europa. Y posteriormente, en 1999, fue la Fundibec, el modelo Fundibec, que se utiliza fundamentalmente en Iberoamérica. Yo diría que esos son los 4 grandes modelos que en estos momentos están vigentes. La FQM, como indicabas, tiene como modelo de referencia el modelo FQM de excelencia. ¿Qué lo distingue frente a otros modelos? La verdad es que los 4 modelos son muy parecidos. Se están inspirados hoy, obviamente a lo largo del tiempo han ido evolucionando, no es algo que se ha quedado ahí estático, sino que se han ido adaptando a las necesidades, a las exigencias incluso de los tiempos, y han ido evolucionando, y hoy se podría decir que se parecen mucho, son muy parecidos. Las diferencias básicamente están en la forma en que agrupan las cosas, en los conceptos, en el peso que cada una de estas cosas tiene en el resultado final de la puntuación. La excelencia, no lo he dicho antes, la excelencia la medimos en puntos, ¿no? La excelencia en el modelo FQM la medimos en puntos FQM. Pasa como con el vino, ¿no? Que se mide puntos Parker, que tiene un vino determinado. Pues puntos FQM que tiene un determinado nivel de excelencia de una organización. Bueno, esos puntos pueden variar, obviamente en Baldrige no se llaman puntos FQM, se llaman puntos Baldrige, pero la puntuación haciendo las mismas cosas puede ser diferente en uno que en otro, ¿no? Estas son las variaciones más o menos. La razón de que las empresas opten por el modelo local, si una organización está en Europa, la razón de que opte fundamentalmente por el modelo FQM es que encuentra en él una serie de ventajas, es que las empresas del entorno lo utilizan y las comparaciones, por tanto, entre empresas resultan mucho más fáciles, más fácilmente comparables, ¿no? Y por tanto la extracción de enseñanzas resultantes de esas comparaciones pues es mucho más directa y más sencilla. Pero básicamente las diferencias son pequeñas. ¿Y es cierto que este modelo FQM asegura la mejora de la calidad de las empresas? Bueno, garantizar no hay nada que garantice casi nada, ¿no? Lo que sí es que ayuda enormemente a las empresas a posicionar la calidad, a posicionar la excelencia, a posicionar incluso su propia competitividad, ¿no? El modelo FQM, una de los aspectos, de las herramientas clave que tiene es que te permite hacerte una autoevaluación, un autodiagnóstico, dicho de otra manera, ¿no? Es igual que cuando uno va al médico, ¿no? Y quiere saber cuál es su estado de salud, lo primero que hace el médico es un chequeo, ¿no? Completo, más o menos completo en función de la edad y las características de cada uno, ¿no? Y ahí, con resultado de ese diagnóstico, uno sabe cuáles son sus cosas que tiene bien, cuáles son las cosas que debe mejorar, ¿no? Y el médico lo sabe en función de que compara los datos de uno con los datos de la población normal, o de la población, digamos, sana, no vamos a decir normal, pero sana, ¿no? Y entonces uno sabe, en función de esa comparación, como resultado de esa comparación, uno sabe cuánto de bien o cuánto de preocupación debe tener por cada dato, ¿no? A partir de ahí, el médico opta por ponerte un tratamiento, es decir, un plan de mejora, vamos a decir, mejora de tu salud, ¿no? Y eso estará en función de los resultados. Bien, la excelencia te viene, este mecanismo, esta herramienta de autoevaluación es muy parecido a esto que hace el médico, ¿no? Es decir, te permite sacar ese diagnóstico, te permite saber en qué áreas de la organización estás bien o estás muy bien, en qué áreas debes mejorar, y te ayuda a poner prioridades incluso sobre qué debes atacar primero y qué debes atacar después, en función de las comparaciones, cómo comparan tus datos o tu información con la de otros, ¿no? Por tanto, resultado, a conclusión, tienes una medición de cuál es tu nivel de excelencia, tienes esa medición y tienes la fotografía.
tus fortalezas y tus áreas de mejora, o de debilidad, como quieras llamarlo, ¿no? A partir de ahí, las organizaciones pueden poner en marcha sus planes de actuación a corto, medio y largo plazo, integrarlos en un plan global de la empresa, ¿no? que aborde pues, no solamente estos aspectos de mejora de la gestión, sino también que aborden otros aspectos, inversiones o expansión en los mercados internacionales, o otras muchas cosas, ¿no? que tiene que hacer la organización, pero integrado en ese plan estratégico que tiene horizonte a corto, medio y largo plazo, puede estar muy bien el resultado de todas estas, de esta evaluación. Y esta evaluación se puede repetir, se puede periódicamente, con la periodicidad que la organización quiera. Muchas empresas lo hacen cada año, como un ejercicio de comprobación de que nos estamos desarrollando, nos estamos moviendo en la dirección que queremos, ¿no? Muy bien. Y has dicho en un momento de la entrevista que es el modelo más seguido en Europa de excelencia. Sí. ¿Cuántas empresas europeas y españolas lo están siguiendo ahora mismo, lo están aplicando? Bueno, no existen datos, un registro de empresas que utilicen el modelo, ¿no? No obstante, la FQM sí que ha hecho sus investigaciones y hablan de 30.000 empresas en Europa, y en España posiblemente un 10% de esas 30.000 están en España. Es decir, en España podemos estar hablando de 3.000, 4.000, pero ya digo, no es un dato contrastable, ¿no? Es una estimación basada en una serie de estudios. Pero sí, es posible que el nivel de empresas en España sea incluso más alto que en muchos países europeos, que en la mayoría. De hecho, todo este sistema de evaluación de empresas, de medición de la excelencia, nos ha permitido establecer un esquema de reconocimiento, ¿no? Es decir, nos ha permitido crear una serie de actividades o mecanismos que nos permiten destacar a las empresas por su nivel de excelencia. Entonces tenemos los premios europeos a la excelencia, que son el máximo galardón que uno puede obtener en Europa en base a la aplicación de la excelencia a la gestión. Un ganador de estos premios se mueve en una puntuación de 750 puntos FQM de un total de 1.000. Como he dicho antes, a los 1.000 no se puede llegar, es imposible. Es imposible. O sea, nos acercamos, la excelencia no se alcanza, es un camino, ¿no? Por tanto, los mejores, los que más tienen desarrollado esto, están en esos entornos, 750, tal. Por debajo de eso, en cada país tenemos otros reconocimientos, ¿no? Que permiten destacar a las compañías que van progresando en ese camino hacia la excelencia. Y bueno, en España tenemos establecidos reconocimientos en base a más de 500 puntos, más de 400 puntos, más de 300 puntos, incluso más de 200 puntos. Es decir, pues bien, todas las empresas que en España han optado por obtener un certificado de este tipo, ¿no? de excelencia, pues suman las 500. Entonces, esto es el dato contrastable, ¿no? Hay 500 organizaciones que tienen certificado su nivel de excelencia con una organización externa, ¿no? Lo tienen comprobado, evaluado, y 500. Por eso decimos que pueden ser 3.000 las que alcanzan, las que estén utilizando el modelo FQM. ¿Y las empresas que quieren optar a este premio europeo, a los sellos, cómo lo hacen? ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, dependiendo del nivel, para los que optan, los que están comenzando a aplicar el modelo FQM y tienen un cierto recorrido en su aplicación, a la gestión, pues simplemente tienen que presentar una autoevaluación hecha con el modelo FQM, para lo que hay herramientas de fácil uso, que además damos cursos de formación para poderlas aprender a utilizarlas correctamente. Pues tienen que presentar, como digo, una autoevaluación y 3 planes de mejora, que transcurrido un tiempo, un validador externo, reconocido por la FQM, valida que esa organización está en la línea adecuada y obtiene ese. Esta es la manera más, digamos, más sencilla, ¿no?
Después, en los siguientes niveles, a partir de 300 puntos, 400, 500, además de la autoevaluación contrastada por alguien externo, han de presentar una memoria que responde a todos los apartados que el modelo FQM contempla, ¿no? Y en esa memoria la organización tiene que describir lo que hace, cómo lo hace, y tiene que presentar también los resultados que consigue. Y cómo comparan estos resultados, seguramente, si estamos moviéndonos en los niveles de 500 puntos, pues cómo comparan con otras organizaciones, bien dentro de España o incluso fuera de España, ¿no? Con toda esa memoria, un equipo evaluador externo la evalúa e incluso cursa una visita de una serie de días en función del tamaño que tenga la organización, y el resultado de esa visita obtiene o no la empresa su sello correspondiente, ¿no? El sello tiene una validez de 2 años, transcurridos los cuales tiene que volver a renovarlo si quiere mantener el certificado o la marca correspondiente de excelencia, o quizá pueda optar a un nivel superior. Por encima de los 500 puntos tiene que optar a más o menos de la misma manera. Los mecanismos son muy parecidos, solamente que el contexto es internacional, es europeo, el equipo evaluador es también europeo, la memoria que tiene que presentar la organización ya tiene que ir en inglés, y obviamente te comparas con los mejores en Europa, pero esto estamos hablando por encima de 500 puntos para optar a alguno de los premios que la FQM convoca cada año. Y te queríamos preguntar qué formación se precisa para las personas encargadas en las empresas de implantar este modelo, qué formación se precisa y quién imparte esta formación oficial. Bueno, conocer el modelo FQM, hay dos, como si dijéramos, dos caminos a seguir, ¿no? Dos currículums. Uno es el de evaluador y otro es el de gestor. Evaluador FQM, para ser evaluador FQM, pues hay un curso que se llama evaluador básico, curso de evaluador básico. Después hay un curso de evaluador acreditado, que ya es más avanzado. Esto ya permite participar como evaluador en evaluaciones externas de organizaciones, y luego hay módulos ya especializados de cada una de las áreas del modelo FQM. Esto es para ser evaluador. Para ser gestor, es decir, alguien que es, por ejemplo, director de calidad, y cuya misión puede o no ser evaluar, pero cuya misión es gestionar el plan de calidad o el plan de excelencia de la organización, gestionarlo y mejorarlo y posicionarlo adecuadamente, etcétera. Para este perfil hay otros cursos que son en ruta hacia la excelencia, que es el básico, donde se conoce el modelo FQM con las herramientas más adecuadas para trabajar con él. Después hay un segundo curso ya más avanzado, que es Líderes por la Excelencia, y luego, como en el anterior, hay módulos específicos para ir perfeccionando distintas áreas, ¿no? Los cursos los imparte la FQM a nivel europeo, los imparte el Club de Excelencia en Gestión a través de una serie de acuerdos con distintas entidades, y entre las que está Bureau Veritas Centro Universitario, ¿no? Muy bien, pues con esta pregunta damos por finalizado este encuentro digital con Juan Liquete sobre excelencia y calidad empresarial y sobre el modelo FQM, el más empleado, como nos ha indicado, por las empresas europeas para asegurar esta excelencia. Bureau Veritas apuesta por este modelo y, siempre pensando en ofrecerles la mejor formación, ha llegado a un acuerdo recientemente con el Club de Excelencia en Gestión para ofrecer la formación oficial en FQM. Pueden consultar los cursos a través de nuestra web. Muchísimas gracias, Juan, por estar hoy aquí con nosotros en nuestro plato. Un placer, muchas gracias. A ustedes les esperamos en nuestro próximo encuentro. Pueden volver a ver en nuestra televisión educativa y, como no, en la web del diario El Economista. Muchas gracias por acompañarnos.